Mi nombre es Luz González y quiero hacer un resumen de la vida del apóstol Pablo. Saulo de Tarso. Él fue uno de los perseguidores más encarnizados del cristianismo. Era un hebreo fanático, un líder religioso, descendiente de la tribu de Benjamín. Saulo tenía la ciudadanía romana y tenía un gran dominio de la lengua griega. La educación de Saulo fue judía y la recibió bajo la estricta doctrina de los fariseos, teniendo como profesor a Gamaliel, uno de los más grandes rabinos de su tiempo. Saulo no había llegado a conocer a Jesús y nada sabía de su ministerio ni de su muerte y resurrección. Tampoco conocía con detalle la historia reciente de Jerusalén. Pero lo que sí sabía era que esos nazareos eran todo lo contrario de lo que él era. Saulo chocó de inmediato con los nazareos, hasta el punto de llegar a odiarlos por el hecho de que se presentaban en el templo a predicar su doctrina. Durante varias semanas acudió allí para rebatir sus patrañas mientras el odio en su interior iba creciendo. Un día, a principios del 33, llegó a incitar a los judíos que estaban en el templo para echar de allí a los nazareos, acto que realizaron provocando la muerte de Esteban y varias heridas de gravedad en Santiago. Santiago abandonó Jerusalén mientras se recuperaba de sus heridas y los demás discípulos de Jesús se mantuvieron a la expectativa de lo que ocurriese. Los nazareos empezaron a dispersarse en todas direcciones y Saulo consiguió cartas de presentación de Jonatán autorizándolo a perseguir a los nazareos camino hacia Damasco, donde Saulo creía que habían ido a refugiarse. Según los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 1 al 16, dice su palabra, que Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en el camino, los trajera preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coser contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, entraron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho cerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Saulo se convirtió ya a la fe de Jesucristo en el 36 después de Cristo.
Según el relato de los Hechos de los Apóstoles y de varias de las epístolas del propio Pablo, el mismo Jesús se le apareció, le reprochó su conducta y lo llamó a convertirse en el apóstol de los gentiles y a predicar entre ellos su palabra. En Gálatas capítulo 1 versículo 13 dice que tuvo un testimonio que lo marcó para el resto de sus días. Literalmente se pasó de ser enemigo para ser el principal defensor de la fe que asolaba. Fue usado por Dios para escribir 13 de los libros del Nuevo Testamento y llevar el Evangelio a multitudes. En compañía de Bernabé, Pablo inició desde Antioquía el primer viaje misionero, que lo llevó en el año 46 a Chipre y luego a diversas localidades del Asia Menor. En Chipre fue donde obtuvieron los primeros frutos de su trabajo. El éxito fue notable, pero también fueron numerosas las dificultades. El segundo viaje evangélico fue en el año 50 al 53. Visitó las comunidades cristianas fundadas años antes. El tercer viaje misionero fue en el año 53-58 y fue a las comunidades de Asia Menor y continuó también por Macedonia y Acaya, donde Pablo estuvo 3 meses. Llegó a Éfeso, allí permaneció durante casi 3 años trabajando con un grupo de colaboradores en la ciudad. Desde Éfeso escribió la primera epístola a los Corintios, la epístola a los Gálatas y la epístola a los Filipenses, en tanto que la segunda epístola a los Corintios fue escrita en Macedonia, también la epístola a los Romanos, en la que trata a fondo la relación entre la fe y las obras respecto a la salvación. Los años 61 al 63 vivió Pablo en Roma, parte en prisión y parte en una especie de libertad condicional bajo el cautiverio romano. Escribió por lo menos 3 de sus cartas: la epístola a los Efesios, la epístola a los Colosenses y la epístola a Filemón. Puesto en libertad, ya que los tribunales imperiales no habían considerado consistente ninguna de las acusaciones hechas contra él, en este periodo escribió 2 cartas, la primera epístola a Timoteo y la epístola a Tito. También por entonces habría compuesto la epístola a los hebreos. En el año 66, Pablo fue nuevamente detenido por denuncia de un falso hermano y desde Roma escribió la segunda epístola a Timoteo, en la que expresa su único deseo: sufrir por Cristo y dejar junto a él su vida por la iglesia, sufriendo encarcelamiento y finalmente para morir decapitado en Roma. Pablo fue fiel hasta la muerte, se convirtió en uno de los apóstoles más efectivos de Jesucristo. Su vida fue totalmente transformada en Cristo. Filipenses capítulo 13 del 7 al 8 nos dice su palabra: lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Vemos claramente las palabras de un conquistador. Es a través de las cartas de Pablo que nosotros entendemos quién es Jesús de Nazaret, así como el significado de su vida, muerte y resurrección. Mas Pablo detalla cómo debemos vivir en el mundo como seguidores de Cristo. Tanto tú y yo somos personas comunes y corrientes. Sin embargo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, podemos ver cuán maravilloso puede ser su poder, gracia y bondad al usarlo como a Pablo, como instrumento para alcanzar con el Evangelio a otros. Qué gran ejemplo nos dejó el apóstol Pablo.
y nos recordó un mandamiento que Jesús dijo en Marcos 16, del 15 al 16. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El apóstol Pablo exhorta a que lo imiten en 1 Corintios 4:16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Y en Filipenses 3:17 nos dejó muy claro: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo se entregó totalmente a Cristo. Gálatas 2:20 y nos dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo vivió una vida ejemplar para Cristo porque vivía para agradar a Dios. La historia de Pablo es una historia de redención en Jesucristo y un testimonio de la gracia salvadora de nuestro Señor. Dios les bendiga.